Bienvenidos a toda la audiencia de Reseñas. Comenzamos una nueva jornada con muchas informaciones nacionales e internacionales. Saludo, liceísta mala clase. Liceísta buena clase, porque todo liceísta sangre azul, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a ganar. Nos llevaron a la corona, no llorar, no podemos quejarnos. Campeones 2 veces, sí. Campeones Serie del Caribe, campeones aquí también, para que respeten. Señores, bienvenidos a esta entrega de Reseñas. Aquí estamos Rafael Núñez y esta servidora Adelaida Martínez. Así es, con muchas informaciones nacionales, internacionales, un invitado especial. Tenemos en la entrevista central con Jean Luis Rodríguez Jiménez, director de Portuaria y del programa RD Vial. Así es que vamos a conversar, vamos a analizar el discurso. A propósito del discurso del presidente Luis Abinader, que compartimos Rafael y yo el otro día, le escribí el discurso, tal cosa. Sí. Compartimos ahí unos pareceres, porque ustedes saben que él es más experto que yo en esto, ¿verdad? Me da clase. No me gusta lo de estrategia de comunicación y le estaba comentando algunas cosas. Interactuamos y esos puntos de vista, ¿verdad? Lo vamos a compartir hoy con Jean Luis Rodríguez. Así es. Vamos a conversar con él largo y tendido. La entrevista completa, el tiempo completo será para Jean Luis, que está por aquí. Vamos a hablar con él, vamos a analizar cuáles son los retos y los desafíos que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader Corona. Así es que vamos a escuchar el resumen de noticias que nos ha preparado Yarit Ortiz. Aún en una situación económica internacional adversa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. El presidente Luis Abinader presentó el pasado 27 de febrero, al conmemorarse el 179 aniversario de la independencia de la República, su tercera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, donde aseguró que el buen manejo de las finanzas públicas en 2022 permitió al gobierno ejecutar el mayor programa de obras de infraestructura de la historia. En ese mismo orden, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, dispuso el ascenso de altos oficiales y colocó a otros en la honrosa posición de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio. Mientras que en el ámbito de la salud, debido a la gran cantidad de casos de chikungunya en países centroamericanos, ejecutivos del Ministerio de Salud Pública alertaron a la ciudadanía acerca de la pronta llegada al país de esta infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En cuanto a la crisis que atraviesa el vecino país, luego de que en su discurso de rendición de cuentas el presidente Luis Abinader anunciara que se reuniría con los partidos políticos en búsqueda de un consenso con relación al manejo de la crisis sociopolítica que atraviesa la República de Haití, la primera convocatoria del Gran Pacto. En otras informaciones, la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, otorgó un plazo de 45 días para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos depositen su intención de participar en primarias. El plazo se extenderá hasta el viernes 14 de abril a las 4 de la tarde, cuando los partidos deberán informar también si usarán un padrón abierto, cerrado o semiabierto. Y en el ámbito internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario sudamericano criticara la política carcelaria del centroamericano, específicamente la construcción de una megacárcel inaugurada el 22 de febrero, que ha sido criticada por diversas ONGs por presuntamente violar los derechos humanos de los presos. Siguiendo con el presidente de Colombia, Petro pidió a la Fiscalía determinar si su hijo y hermano han ofrecido a narcotraficantes beneficios en el marco de las políticas de paz a cambio de dinero. Continuando con las noticias, Haití pasa por su peor crisis de seguridad en décadas, con el armamento proveniente en su mayoría de Estados Unidos, cada vez más numeroso y potente en manos de bandas criminales que utilizan la violencia para hacerse con el control del país, denunció la ONU. Hasta aquí el resumen de noticias, seguimos con ustedes.
En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana y director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la Comisión Ejecutiva de dicho partido, quien además ostentó la diputación al Congreso Nacional por la provincia El Ceibo. Egresado de la Universidad Iberoamericana UNIBE con una licenciatura en Administración de Empresas, ha realizado estudios de especialización en Ciencias Políticas y Economía y maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez. Aquí estamos de nuevo, señores, con la entrevista central, Jean Luis Rodríguez Jiménez. Bienvenido, Jean Luis, a este programa que es suyo también. Muchas gracias, un honor estar acá compartiendo con ustedes en este espacio. Bienvenido, Jean Luis, director de Apordón, ¿verdad? De RD Vial también. Qué bueno ver a gente joven en el Estado. El presidente apuesta mucho a la juventud. Sí, a la juventud y a la mujer. Bueno, He visto también que desde sus inicios de campaña, antes de ser presidente, pues le ha dado un papel importante a la mujer. Sí. Y todos los políticos y los partidos tienen que abrazar esto, Sí, porque sí. Es importante, sobre todo de cara a los nuevos tiempos. Por aquí estamos con Jean Luis Rodríguez, Sí. ¿verdad, Rafael? Sí. Arranque usted. No, Jean Luis fue presidente de la juventud. Sí. Y ha jugado un rol muy importante en el PRD-PRM, cuando era PRD, PRM ahora. Ahora es vicepresidente, ¿verdad? Subsecretario. Su secretario general. Pues, Jean Luis, yo quiero que empecemos con una valoración del discurso del presidente, cómo tú lo ves y qué te pareció. Yo he valorado de manera optimista el discurso del presidente, convencido de que fue un discurso de hechos y no de promesas, como muchas veces se estila en el pueblo dominicano, que nuestros presidentes van al Congreso. Yo tuve la oportunidad, siendo legislador, y sin ánimos, ¿verdad?, de uno decir cualquier cosa sobre el presidente anterior, porque fue en el periodo 2016-2020, nosotros salíamos a veces, yo como legislador, con el interrogante de qué se había hecho, y muchas veces se decían cosas que en la ejecución tampoco se contrataban con la realidad. Entonces, en el caso del presidente Abinader, y como yo soy un político a tiempo completo y que además de mis funciones como director ejecutivo de Autoridad Portuaria y de RD Vial, suelo estar caminando el territorio nacional, yo puedo reafirmar con hechos que muchas de esas obras que se presentaron en el discurso del presidente ya han sido realmente ejecutadas, así que no hubo grandes promesas. Los proyectos que se pudieran identificar que fueron promesas de este nuevo discurso del presidente son proyectos que están en curso. Y yo hablo, por ejemplo, proyectos que tenemos nosotros desde Autoridad Portuaria. El presidente mencionó Manzanillo, pero Manzanillo por primera vez avanzó en una gestión de gobierno donde se aprobó un préstamo del BID que fue al Congreso, fue ratificado por $100 millones, donde hay una licitación en curso y donde desde que se adjudique habrá un desarrollo, por ejemplo, de la terminal portuaria. El presidente habló, por ejemplo, del puerto de Arroyo Barril, que en una alianza público-privada fue adjudicado ya para el desarrollo de una terminal de cruceros, pero habló de Cabo Rojo Pedernales, sí, con la terminal de cruceros de Pedernales. Ahí va una terminal de cruceros. Que va a una terminal de cruceros muy se apuesta mucho a muy eso, bonita, a los porque ahora. Sí, nosotros como gestión, yo recuerdo cuando llegamos a Autoridad Portuaria, hablábamos mucho de hub logístico, que era el discurso de todas las gestiones anteriores a las nuestras. Y nosotros vimos una oportunidad de oro en el turismo de cruceros, porque no había sido algo que se tomara como una bandera de los gobiernos desarrollar terminales de cruceros. Estábamos conformes con las que teníamos, que eran 3. Sí. Y de estas 3, solamente una podía recibir barcos de tipo Oasis. Y eso, cuando tú ves la tendencia en el mundo, que cada día se fabrican barcos más grandes, era una debilidad. Entonces nosotros vimos esa posibilidad
inauguramos Tainova y en Puerto Plata, que es una nueva terminal que tiene la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. Hemos recibido 3 de los 5 cruceros más grandes del mundo en esa terminal, luego de nosotros haberla inaugurado. Y todas las que estamos construyendo, que yo mencionaba Arroyo Barril, el caso de Cabo Rojo, Pedernales, la terminal de Santa Bárbara en Samaná, y en el caso también específico de Santo Domingo, que estamos viendo una posible ampliación. La Romana tuvo una ampliación que el presidente la mencionó en su discurso, con una inversión aproximadamente de 10 millones de dólares, donde con esa ampliación también ya ha recibido barcos de tipo Oasis que nunca habían llegado a la Romana. Todos esos son logros en la parte portuaria y del presidente, y que son proyectos, reitero, que se están ejecutando. Anteriormente, en el pasado, uno tenía la inquietud de que muchos de estos discursos eran cosas que se decían y que no se estaban ejecutando y que nunca se ejecutaban. Manzanillo, señores, Manzanillo se está hablando de hace más de 20 años. Sí. Yo recuerdo que desde las primeras visitas que yo recibí, siendo director ejecutivo de Autoridad Portuaria, fue para hablarme de Manzanillo. Y habían personas que tenían contratos desde la época de Hipólito Mejía, de otros desde la época, bueno, que después fue evolucionando, después lo tuvo personas que el sector privado, que se le dio por decreto, Fernández. Y esa historia llega hasta el año 2020, que el presidente lo asume con gallardía, y hoy Manzanillo es una realidad. Se está ejecutando Manzanillo, plantas de generación eléctrica. Yo fui a Manzanillo a inicio de gobierno, y lo que yo he visto, y 800 megas, ¿verdad? El presidente en su discurso hablaba de eso, pero una cosa es lo que podamos decir, otra cosa es ir allá y verlo. Sí. Yo fui a Manzanillo iniciando el gobierno porque tenía que conocer obviamente el puerto. Yo no vengo del sector portuario, pero obviamente empecé a vincularme de una vez con mi sector, y una de las primeras visitas fue a Manzanillo. Manzanillo era un desierto. Manzanillo no había movimiento de absolutamente nada. Absolutamente. Ahora usted va a Manzanillo y lo primero que usted llega es que desde que entra a su mano izquierda tiene un hotel Super 8 con una capacidad de, si la memoria no me falla, de unas 60, 70 habitaciones, y que para, en la mayoría del tiempo, en una ocupación de alrededor de un 70-75%, que ya es una realidad, ¿verdad? Que generó empleos, que dinamizó la economía de allí y que hoy tiene una oferta hotelera que no existía. Esa es la primera vista desde que tú llegas a Manzanillo hoy. Pero cuando sigues entrando hacia Manzanillo, Pepillo Salcedo, te encuentras en ambos lados de la carretera, de la vía, un desarrollo grandísimo con una compañía que se llama Energía 2000 y otra empresa que es societaria de ellos en el tema de generación eléctrica, donde se están desarrollando 2 plantas de generación eléctrica de 800 megas. Pero ahí se están generando en la actualidad cientos de empleos de personas que están trabajando en la construcción de estas 2 terminales, pero sigues avanzando y llegas al puerto. Y ya en el puerto, por ejemplo, Marítima Dominicana, que es una empresa de naviera del país, está haciendo una inversión de 10 millones de dólares también en el mejoramiento de su instalación en cuanto a lo que tiene que ver con el asfaltado de la terminal, mejorando los procesos internos de la terminal, con una inversión de 10 millones de dólares y generando decenas de empleos. O sea, ustedes van a Manzanillo hoy y Manzanillo ya es una realidad, no es un sueño. Y por eso digo, y reitero, para mí ha sido un discurso de hechos tangibles que se pueden comprobar. El tema de la economía, que siempre fue una cuestionante, y yo me siento orgulloso de eso, de los gobiernos, de lo que fue nuestro anterior partido, porque yo no me puedo desvincular de esa historia. Esa es la realidad. Nosotros fuimos del viejo PRD. Fui presidente del viejo PRD de la Juventud y luego pasé a ser el presidente de la Juventud del PRM, que siempre he dicho, un partido que nació con una visión diferente al viejo PRD, y lo ha demostrado y lo sigue demostrando desde el gobierno con el manejo, por ejemplo, de la política económica. O sea, el presidente habló claro, por ejemplo, de que República Dominicana fue una de las economías que más creció en relación a su Producto Interno Bruto. 4.9%, muy por encima de todas las economías hasta del mundo, en medio de una crisis. Y Jean Luis, hoy publican los periódicos, a propósito de eso que tú estás señalando, están la firma calificadora de riesgos acaba de decir que ha sido muy firme el crecimiento de la economía dominicana, y
y dice que va a crecer unos 4,3, 4,4. En un panorama difícil. En tiempos muy difíciles. Muy difícil. Estamos hablando post-pandemia COVID-19, que todavía hay muchos países que no se han recuperado. Sí. Nosotros ser el país número 1 en recuperación del turismo, eso es una gran hazaña que hemos podido lograr. Y eso se complementa desde, obviamente, el turismo aéreo, que ha seguido mejorando, ha seguido creciendo, la oferta hotelera, la ocupación hotelera que hoy tenemos, pero reitero, el tema también de la entrada del turismo de cruceros, que ha sido un auge importantísimo. Nosotros estábamos recibiendo, imagínense, antes de la pandemia, 1 millón, en el mejor año de turismo de cruceros del país recibimos 1.100.000. Post pandemia, ya en el año 2022 recibimos 1.360.000 cruceristas. O sea, prácticamente un 27% más que antes de la pandemia. Eso no lo han logrado prácticamente en ninguno de los países del mundo, una recuperación tan rápida en ese sentido. Pero la proyección que tenemos, por ejemplo, con el turismo de cruceros, es de nosotros recibir para este año 1.600.000, que sería un 60% más que lo que se recibía antes de la pandemia. Entonces, estos son datos claros. Usted hablaba del tema de la calificación de riesgos, y las calificadoras de riesgo, ya República Dominicana la han pasado de BB negativo a BB positivo. Sí. Y eso sigue afianzando la idea de que República Dominicana es un país que está estable económicamente hablando. Otro dato alentador también y muy importante que el presidente mencionó sobre el tema de la economía es el tema de la apreciación de la moneda. Así es. O sea, en República Dominicana, contrario a otros países que cada día, por ejemplo, la moneda tiene una depreciación, o sea que cuando tú comparas sobre la base del dólar, cada día tú tienes menos pesos. En otras economías, hoy nosotros tenemos más pesos. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa del dólar rondaba 58 pesos, hoy está en 56. Sí. Y eso es otra muestra bastante clara del buen manejo de la economía. El endeudamiento, porque aquí se habla mucho de endeudamiento sobre la base del monto de endeudamiento, y esa no es la manera de calcular el endeudamiento. Tiene que calcularlo sobre la base de la deuda, sobre la base del Producto Interno Bruto. Así es. Y en ese sentido, República Dominicana disminuyó de un 61% que se encontraba a 59%. JP Morgan hoy precisamente hace esa aseveración que usted está señalando, Jean Luis, de cómo el endeudamiento es saludable para la República Dominicana. Uno de los puntos que destaca JP Morgan hoy es precisamente la inversión extranjera, y dice que ese es el potencial, y el turismo y la inversión extranjera, el potencial para la República Dominicana seguir creciendo en los próximos años. Así es, y cuando tú tienes la deuda consolidada que ha disminuido en tiempo de crisis, señores, porque esa es la parte que hay que ver, cómo nuestro gobierno en tiempo de crisis ha disminuido la deuda consolidada. Y otros gobiernos sin crisis aumentaron la deuda consolidada. La diferencia del gobierno del presidente Luis Abinader, Adelaida, con los gobiernos del PRD anteriores, que él ha manejado bien la economía. Y algo muy importante es que nosotros con poco hemos hecho mucho. Y el presidente no se cansa de decirlo, pero es una realidad. Es que recibieron nosotros, el gobierno, por ejemplo, administrando una crisis terrible. Que el presidente habló y saludó, por ejemplo, el desarrollo de muelles pesqueros, que es un plan que fue concebido por la Autoridad Portuaria Dominicana en esta gestión. Habló de ese proyecto y decía cómo con poco dinero estamos haciendo mucho, impactando un sector que nadie le había prestado atención. Y solo hay que ir, por ejemplo, a Cañitas, que nosotros terminamos el muelle de Cañitas, un muelle hermoso. ¿Dónde es eso? En la provincia de Atomayor. Es un distrito municipal de Atomayor. Solamente hay que ir allí y ver lo que nosotros hicimos con 16 millones de pesos. O sea, es una obra hermosa, un muelle hermoso, de buena capacidad, que puede recibir de 60, 80 embarcaciones pesqueras, y lo hicimos con 16 millones de pesos. Entonces, en eso nuestro gobierno ha sido sumamente eficiente. Por ejemplo, nosotros recibimos el muelle de Boca de Yuma avanzado para terminar, y nosotros, había un proyecto que abarcaba una inversión de unos 120 millones de pesos, y nosotros terminamos modificando el proyecto y lo terminamos con 26 millones de pesos, haciendo prácticamente lo mismo que estaba concebido hacerse con 120 millones de pesos. Entonces, esa visión del presidente, sobre todo que está muy vinculada a la transparencia, porque
este es un presidente que ha demostrado que quien se equivoca no tiene al presidente de aliado para defenderlo. Aquí todos los funcionarios de una manera u otra saben cuál es la visión del presidente y tenemos que actuar acorde a la visión del presidente, y eso obviamente nos ha permitido, reitero, que con poco hagamos mucho y que los recursos se utilicen de una manera más eficiente que en el pasado, que había un despilfarro, y hay que ver proyectos, por ejemplo, como Punta Catalina, que hubo ofertas en su momento de que esa planta costara 1.200 millones de dólares y terminó en 3.600 millones de dólares. Bueno. Y esos son datos que están ahí. Sí. En el caso nuestro, hasta ahora, gracias a Dios, todas las obras que hemos empezado se han terminado. El caso de la presa de Monte Grande. Sí. Desde el año 2010 esta presa estamos escuchando sobre la presa en construcción. Se dio el primer Picasso en el 2009. Y nosotros la encontramos en el 20. O sea, en 10 años avanzó un 23%. Sí. Hoy está en 87%. ¿Cómo? En 10 años ejecutaron un 23% y nosotros en 2 años hemos ejecutado un 60 y pico % de la presa de Monte Grande. Y hay cosas que no se contemplaron, como el sistema de reguío para toda la región. No se contempló a pesar de obras, por ejemplo, como la circunvalación de Asua. Sí, que ya está terminada. Era una demanda de muchos años. Ya se inauguró y se hizo con un presupuesto menor al que estaba establecido. O sea, que este ha sido un gobierno que, primero, lo que el presidente ha prometido lo está cumpliendo. Hay transparencia y los proyectos, no hay sobrevaluación, se ejecutan en el tiempo que se prometen, y yo lo digo con mucha alegría desde la autoridad portuaria. Nosotros todos los proyectos le hemos puesto fecha y pueden llevarlo. Hay un calendario. Nosotros Cabo Rojo, por ejemplo, estamos hablando, por eso digo, no es lo mismo ofrecer Viñas y Castillas. Yo, por ejemplo, vi el Hospital del Ceibo ofrecerlo en la pasada gestión de gobierno muchísimas veces. Hay una nota de prensa, 2013, el presidente Danilo Medina fue al Ceibo y dijo que en el 15 el Hospital del Ceibo se entregaba. Llegamos al 2020 y el hospital nunca se le puso la mano. 7 años después, hoy se está terminando el Hospital del Ceibo en nuestra gestión. Pero así pasaba con todas las obras. Entonces, a propósito, Jean Luis, que mencionas al presidente Danilo Medina, y a propósito del discurso, de la valoración, no podemos obviar la parte política, las voces políticas, lo que dice la gente en las redes sociales sobre el discurso, que le decía yo a Rafael el otro día. Muchos datos estadísticos importantes en la rendición de cuentas. Me pareció muy largo. Ojalá que el próximo, ¿verdad?, sea un poquito más corto, que los expertos le recomienden lo que tiene que hacer. Pero se criticó mucho en las redes sociales. Estamos en un año preelectoral. Ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. La oposición, las voces que adversan al Partido Revolucionario Moderno, dicen que fue un discurso reeleccionista, que fue un discurso lleno de demagogia, entre otras cosas. Esa parte quiero que me la responda, que nos la responda, y la parte de lo que dice la gente en redes sociales. En mi caso, que soy tuitera, ¿verdad? Se criticó mucho la parte, sabemos que estamos en una inflación terrible, que los precios están por las nubes, no porque los gobiernos quieran, sino porque hay una situación mundial delicada. Y le decía a Rafael, en esa parte como que no supieron manejarlo bien, y esa fue la parte que más se criticó del discurso del presidente Luis Abinader. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? En el caso de la oposición, obviamente ellos no van a reconocer lo que nosotros estamos diciendo acá, pero esos hechos están ahí, y quienes los reconocen son las familias dominicanas que nosotros impactamos cada vez que llevamos este tipo de soluciones al territorio nacional. En materia de agua potable hemos avanzado muchísimo. Está recibiendo hoy en República Dominicana 2 millones de dominicanos más agua potable que la que recibían antes, o han sido incluidos en la recesión de agua potable alrededor de 2 millones de dominicanos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, impactamos con estas obras de infraestructura como la circunvalación de Asua, la circunvalación de Baní, que está en desarrollo, que se va a entregar en este año, cuando hacemos obras como la circunvalación de San Francisco de Macorís, que se está para inaugurar también en este año, obras como la que hablábamos de desarrollo de regiones, porque cuando la región Enriquillo soñó con tener un proyecto como el Fideicomiso Pro Pedernales, que se divide en dos, en el Fideicomiso Pro Pedernales y en el desarrollo del puerto que está haciendo Autoridad Portuaria. Un desarrollo hotelero. ¿Cuánto es la inversión de ese puerto? Donde ya se han iniciado 89 millones de dólares, la inversión del puerto.
Y en el caso de los hoteles, 350 millones de dólares. Ya están en ejecución. Pedernales lo Entonces la oposición, obviamente, ¿cuántos años duraron los gobiernos del PLD? Sí. Entre todos los presidentes. ¿Cuándo hubo un proyecto que concibiera un desarrollo de una región? No, nosotros tenemos hoy en curso, el presidente lo dijo con orgullo, 2 proyectos que son de desarrollo de grandes regiones, la región Enriquillo y la línea noroeste, con el desarrollo, el master plan de desarrollo de Manzanillo, que lleva, como decía el presidente, las plantas de generación eléctrica, terminal especializada de combustible, el puerto y desarrollo hotelero inmobiliario también. Eso es un master plan, eso es un plan de desarrollo. Sobre el tema de los productos básicos y de la canasta básica familiar, es una realidad que está afectando el mundo entero. Es una realidad que está afectando el mundo entero. Por eso el presidente ha apostado y ha ampliado, por ejemplo, los planes sociales para que el impacto sea menor en el pueblo dominicano. Y, por ejemplo, cumplió una promesa de campaña que es el tema de la doble, de otorgar la doble, que es la tarjeta de solidaridad, que hoy es Supérate, ¿verdad? De la institución Supérate. Tenemos, por ejemplo, los subsidios que el presidente está destinando, un monto extraordinario para frenar, por ejemplo, la alza de los combustibles, para frenar el alza del arroz, del pollo. Solamente en este año se destinaron alrededor de 4.000 millones de pesos para los fines del alza de arroz y del alza del pollo y otros productos que son de la canasta básica familiar. Entonces, este es un gobierno que está comprometido con que el pueblo dominicano reciba el menor impacto posible. En el pasado, aquí había un descontrol, por ejemplo, con el precio de los combustibles, donde si subía el petróleo, subía el combustible, y no había un subsidio tan agresivo como el que tiene. Obviamente siempre se han subsidiado, pero no a la magnitud que lo está subsidiando nuestro gobierno, que son recursos que se pudieran estar invirtiendo en obras. Pero el presidente, pensando en el pueblo, pensando en la gente, está destinando esos recursos a disminuir el impacto de la alza de los precios, que si la comparamos con otros países, por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos, ¿qué está costando, por ejemplo, un cartón de huevo en los Estados Unidos? 10, 12 dólares. Y la inflación no ha alcanzado 2 dígitos. Estamos hablando de 600 pesos dominicanos. Nosotros todavía estamos comprando un cartón de huevo por debajo de los 300 pesos. O sea, prácticamente la mitad que lo que cuesta en los Estados Unidos. Entonces, estas son cosas que a veces, bueno, la gente no la ve, obviamente le impacta en su economía, pero el presidente, ¿qué está procurando? Mejorar el poder adquisitivo de la gente. Con los planes sociales, a quienes menos tienen, aumentándole el bono gas, el bono luz, aumentándole la tarjeta de Supérate. Pero por otro lado, ya habló de un aumento salarial para el sector privado, que ya se ha hecho también en el sector público, y ha venido un proceso constante de aumentos salariales. ¿Para qué? Para que esa inflación impacte menos el bolsillo de los dominicanos y dominicanas. Luis, hay aspectos también de tu gestión que tiene que ver con autoridad portuaria, pero también RD Vial. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo tú encontraste esas dos instituciones al llegar ahí? Nos has hablado un poco, pero quiero que nos profundices respecto a eso después de la pausa. Así que vamos a la pausa. Gracias por continuar con reseñas. Nos acompaña, ¿verdad?, Jean Luis Rodríguez de Apordón, y también el director de RD Vial aquí en República Dominicana. Rafael dejaba una pregunta en el aire ya para entrar en el plano de Portuaria Dominicana, de RD Vial, ¿verdad? Comentarle un poquito a la gente. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo encontró? Nosotros sabemos, ¿verdad?, a qué se dedica, pero ilustrar un poquito al respecto para que la gente tenga ese conocimiento básico sobre lo que se hace desde allí, la importancia de Portuaria Dominicana, del Sistema Nacional de los Puertos de RD Vial y los retos, Rafael, que tiene en esta gestión que usted encabeza. Autoridad Portuaria Dominicana, desde mi participación como director ejecutivo, te puedo decir que yo no me imaginaba la dimensión y la importancia de Autoridad Portuaria Dominicana, porque se había convertido en una institución que se le daba
a los partidos políticos, aliados, a compañeros de los partidos que eran de la demarcación fundamentalmente de San Cristóbal, como una cuota política. Y donde Autoridad Portuaria, todas las gestiones que nos antecedieron, en su gran mayoría, con muy raras excepciones, comentado por actores que tienen 37, 38, 40 años en la institución, que aún pertenecen a nuestra gestión y que hemos tenido la oportunidad de conversar en reiteradas ocasiones, lo que se constituía era en una fábrica de empleos, donde no se tomaba en cuenta el perfil técnico de quienes iban a acompañar esas gestiones, y lo que se tomaba en cuenta era algo que nosotros lo hemos tomado en cuenta, pero con criterio, que era la participación política de los compañeros, que si hay alguien que ha sido un abanderado y hoy se encuentra muy bien posicionado a nivel de haber cumplido con los compañeros y dirigentes del partido que trabajaron en campaña con nosotros, soy yo. Ahora, yo no he puesto en riesgo en ningún momento las áreas técnicas de la Autoridad Portuaria. Que nosotros tenemos extremadamente delicado. Un equipo de alto perfil, muchos que decidieron acompañarnos aún sin yo tener desde Autoridad Portuaria la capacidad de pagarle un salario digno, porque yo quiero decirle a ustedes que, por ejemplo, cuando yo llegué a Autoridad Portuaria, el salario de los directores, que es, digamos, el rango mayor en cuanto a al organigrama institucional, devengaban un salario de 110,000 pesos. O sea, si ustedes analizan, en un sector privado pujante, ese tipo de perfiles que se necesitan en esas áreas deben un salario mucho mayor, muy probablemente sobre los 250, 300,000 pesos. Sí. Nosotros logramos, por un asunto afectivo, de amistad y de otros elementos importantes, traer buenos perfiles a devengar los 110,000 pesos. Pero ya hoy, por ejemplo, ellos ganan 150. O sea, lo hemos ido mejorando, y cada año, sobre la base de que Autoridad Portuaria, cuando nosotros llegamos, teníamos pérdidas años tras años en términos de lo que eran ingresos sobre gastos, siempre cerraba en rojo. Nosotros hemos empezado a cerrar siempre en verde, y en medida que hemos ido mejorando nuestros beneficios, hemos ido mejorando la escala salarial de la institución. Nosotros tenemos, por ejemplo, en mayordomía, 40 y pico de personas devengando 8,000 pesos en el área de mayordomía. Nosotros hicimos, una de nuestras primeras iniciativas al momento de que la institución empezó a mejorar, fue elevar de 8,000 a 15,000 pesos el salario de todos los trabajadores del área de mayordomía. Y eso ha sido un proceso continuo que ha levantado mucho la moral de la institución, un buen expertise técnico, un equipo de profesionales que además se han adaptado a la visión del presidente de buena gerencia, de ser eficiente, de no malgastar los recursos públicos. Y, por ejemplo, las primeras medidas que yo tomé en Autoridad Portuaria fueron de disminuir el gasto con cosas, por ejemplo, como flota de celulares. Habían 200 y pico de flotas cuando yo entré a Autoridad Portuaria. Nosotros la llevamos a su mínima expresión. Creo que en la primera etapa no llegaban ni a 40 flotas de celulares. Pero habían otros gastos que se hacían de Autoridad Portuaria en nómina, de un personal que no necesariamente laboraba. Nosotros reducimos la nómina. Hoy, por ejemplo, de 2.500 que nosotros encontramos, tenemos 1.800 colaboradores en nómina. Ahora, ¿Cuánto tenía? Personas que no laboraban. De 2.500 hoy tenemos aproximadamente unos 1.800 en nómina, ¿verdad? Ahora, de esos 1.800, nosotros hemos mejorado los salarios, y hoy la nómina es prácticamente el mismo monto. Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Mejorar el salario de la gente que nos acompaña, de los subdirectores. Por ejemplo, cuando llegamos a Portuaria no había un vehículo. Un vehículo no había. ¡Qué barbaridad! Ni para el director, ni para los subdirectores. Y el conflicto eterno del tema de las cancelaciones y las prestaciones. ¿Eso ¿cómo va? Un conflicto histórico. Siempre había un ruido con eso. Autoridad Portuaria Dominicana siempre había ruido. En mi gestión no ha habido ruido. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros primero estamos al día con la de nosotros. O sea, todo el que yo he desvinculado, le he pagado sus prestaciones. O sea, que no se ha vuelto parte de la bola de nieve de 20 años donde nadie pagaba. Autoridad Portuaria duró 20 años que pagaban por favoritismo, tal vez a una persona, a dos, pero no había una política de pagar la deuda heredada. Y cuando llegamos era de 800 millones aproximadamente. La deuda en prestaciones hoy es de 160 millones de pesos. Y todo eso lo hemos hecho pagando con fondos propios de la institución. De la institución. Y estamos al día con la de nosotros. Esas son todavía
deudas antiguas. De que 800 lo bajaron a 160 millones de pesos. Wow. Con ingresos propios de la Autoridad Portuaria Dominicana, que en el pasado, reitero, su mejor año en los últimos 10 años, del 2010 al 2020, el mejor año de Autoridad Portuaria cerró con 5 millones de pesos de beneficio. La única vez que no cerró. La única vez que no cerró en rojo. Hubo 9 que cerró en rojo, creo que fue en el 2012, que cerró con 5 millones. Después en el 11, pérdida. 13, pérdida. 14, pérdida. 15, pérdida. 16, hasta el 20, pérdida. Cerraba en rojo todos los años Autoridad Portuaria. En nuestra gestión, cerramos con un beneficio de unos 60 millones el primer año. El segundo año, más de 100 millones de beneficios, y este año casi 300 millones de beneficios. Yo me estoy riendo porque yo recuerdo que estábamos en el gobierno y a cada momento llamaban que había un abogado con un alguacil quitándole el vehículo a alguien de autoridad portuaria que andaba en la calle y lo dejaban a pie. Muy fuerte. Por una sentencia que hubo a favor de... Nosotros entramos con esa situación y era... Yo recuerdo. Y era caótico, o sea, era que yo diariamente firmaba, porque la única manera de levantar los embargos o el método que habíamos identificado más propicio era con cartas de garantía. Y yo me pasaba el día firmando cartas de garantía. O sea, a mí me llegaban de golpe 100 cartas de garantía para nosotros firmar, de diferentes tipos de embargos. Y hoy día eso se ha disminuido a su mínima expresión. O sea, hoy día, por ejemplo, no se firmaban cheques de prestaciones. Yo en esta semana debí de firmar por lo menos 20 o 25 cheques de prestaciones, porque yo me mantengo. Nosotros identificamos un monto que creo que fue 7 millones de pesos mensuales que lo destinamos a prestaciones. Okay. Y eso no falla. Y o sea, lo tiene ahí. No de mi gestión. Si la mía están al día, bueno, si vinculo a alguien, entra en esos 7 millones. Claro. Pero esos 7 millones, todos los meses, mi equipo financiero va recogiendo y va liquidando 7 millones mensuales de prestaciones laborales. Eso nunca se había hecho en los últimos 20 años. Y hay gente, por ejemplo, el tema de los pensionados. Nosotros encontramos una nómina que se llamaba licencia médica permanente, que eso no está en ninguna ley del país y no existe. Tú no vas a encontrar ningún decreto, ni una ley especial, nada. Eso no existe en ninguna ley dominicana, ni ninguna disposición administrativa tampoco. Y tenía como 500 y pico de personas que estaban en esa nómina. Licencia médica permanente. Licencia médica permanente. En esa nómina, cuando nosotros empezamos a depurarla, a mí me sorprendió, porque yo decía, a mí me decía, no, que Portuaria tiene mucho empleo. Entonces, cuando revisamos la nómina al inicio de la gestión, que yo me encuentro un renglón, que era lo que más personas tenía, imagínate, dirección ejecutiva, 10 personas, el puerto de Puerto Plata, 60 colaboradores, licencia médica permanente, 700 personas, digo yo. O sea, era una locura. ¿Y qué hicimos en inicio? Bueno, en un momento pensamos vamos a desvincular esa nómina. Y dije, no, pero vamos a revisar primero. No, claro. No vaya a ser que hay un tema social, bueno, pusimos el equipo médico de Autoridad Portuaria a revisarla completa y a convocar persona por persona. Ahí llegaban personas que estaban mejor que nosotros y obviamente no laboraban, que estaban haciendo, venían del gimnasio. En la depuración inicial, de los 700, si la memoria no me falla, eran como 700 personas, quedamos en unos 200 y algo, en la depuración inicial. Wow. Y muchos de estos tenían algún tipo de condición, y por un tema social fuimos en ese momento al gabinete social, porque igual queríamos ver si Tony podía incluirlo de alguna manera en un programa social. No se pudo. Tony me dijo, mira, son personas que tienen un tema social, si tú puedes preservarlo, presérvalo. Y yo dije, mira, una carga en la nómina, yo tengo muchos problemas, pero hicimos el esfuerzo y lo preservamos. Pero ya esa nómina hoy día, que nosotros nos hemos enfocado en dos cosas. Número uno, tratar de pensionar a quienes aplican. Exacto. En mi gestión se han pensionado en Autoridad Portuaria alrededor de 60 personas que han sido beneficiarios de una pensión por gestión de la Autoridad Portuaria Dominicana. Otros han fallecido, lamentablemente tenían una condición muy avanzada, y ya hoy, por ejemplo, la nómina de licencia médica no llega a 80 personas. Wow. Me parece que quedan unos 70 y algo, o sea que de 700 que encontramos hoy son 70%. Entonces, ese proceso de eficiencia fueron esos grandes retos iniciales, problemas financieros,
no había, por ejemplo, seguro médico. Cuando llegamos tenían 6 meses que no se pagaba la TCS. Qué barbaridad, Dios mío. Y en medio del COVID, ustedes pueden imaginar lo difícil que era. Nosotros hoy no solamente que tenemos seguro médico, sino que yo le estoy pagando un seguro complementario. O sea, pago por la institución, no opcional de que muchas instituciones lo ponen opcional, que la parte complementaria la pague el asegurado. Nosotros no, nosotros lo estamos pagando a todos los colaboradores. Ya Luis, a los perdón, 1.800. Que me están haciendo señas. Yo quiero que no te vayas sin hablar de RD Vial. Vamos allá. Adelante. Bueno, sobre RD Vial, igual entramos en un momento con muchos retos. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en esta primera etapa a ver cómo mejoramos el tema de las estaciones de peaje en cuanto a su buen funcionamiento. Estamos inmersos, por ejemplo, en contratación de fibra óptica para las estaciones, para que el tema de conectividad sea mejor y sean más ágiles los procesos dentro de las estaciones. Estamos trabajando el tema de la ampliación del paso rápido, que es hacia donde debemos apostar antes de pasar a lo que se llama el peaje free flow, que es lo que existe en otras partes del mundo, donde tú no tienes que detenerte. ¿El peaje? Es free flow, que digamos de libre tránsito, que no existe barrera, sino que tú, libre flujo, correctamente, donde tú, por ejemplo, cruzas y automáticamente una cámara te lee la placa, te lee el dispositivo que tienes instalado y te hace el débito. Pero al nosotros no tener una cultura muy arraigada, que es lo que sucede hoy día, que la mayoría paga en efectivo, nosotros tenemos, por ejemplo, del parque vehicular alrededor de un 70%, 65% que todavía usa efectivo en la estación de peaje y no usa pasos rápidos. ¿Qué nosotros queremos hacer ahora? Primero, homogenizar todas las estaciones en términos de la señalización, porque es algo que complica. Por ejemplo, hay peajes que tú te vas y el paso rápido está a la izquierda, otro peaje, por ejemplo, el paso rápido está en el centro, otro peaje, el paso rápido está a la derecha. Que a veces tú ni lo encuentras. Y entonces tú llegas y estás como confundido y eso genera congestionamiento de la estación, genera accidentes. Nosotros la vamos a homogenizar todas. O gente que manejando se mete en el paso rápido sin tener paso Por ejemplo, para marzo, correcto, vamos a empezar a fiscalizar también. Con DGC, quien entre sin paso rápido al carril exclusivo o entre sin saldo, va a ser fiscalizado por la DGC. Así es, por obstrucción al tránsito, que es una multa, creo que son como 1.000 y algo de pesos. Pero, ¿qué queremos hacer con la estación? Primero, señalizarla bien, donde tú vas a tener todo. Eso le iba a decir antes para que no haya confusión. No, va a ser a partir y un inocente sea multado. Va a ser a partir de eso y la socialización de una buena campaña. Exacto. Vamos a, por ejemplo, homogenizar las estaciones, que todos los pasos rápidos van a ser de la parte izquierda hacia la derecha de la estación, efectivo en el centro y los camiones a la derecha. O sea, nosotros vamos a enviar el flujo de camiones que igual hay carriles que tú tienes camiones en el centro. Lo hicimos más asequible. Ya el paso rápido de 900 pesos que costaba antes, que era entendible que algunas personas por su poder adquisitivo no pudieran pagar 900, nosotros lo hemos puesto ahora en 250 pesos. Bien. Con un balance de 200. O sea que realmente el tag, lo que está costando el dispositivo, son 50 pesos. Y ya hoy nadie puede decir que no puede comprar un paso rápido con 200 pesos de recarga. Que, o sea, que lo que le está costando son 50 pesos, con la finalidad de que todo el mundo utilice pasos rápidos. Eso te evita... Eso sería un éxito, porque el congestionamiento fluiría mejor. Totalmente, ya no habrían los famosos... Cuando usted se va de fin de semana largo. Y yo creo también, Jean Luis, que sería un tema que fortalecería el tema de valga la redundancia, de la transparencia. Porque todo eso en términos financieros, hacia dónde ve el dinero. Cuando se paga efectivo es un poquito más complejo y más... Y además a veces a uno... La mayoría de la gente, yo lo veo en el peaje, buscando dinero en el momento que van a pagar. Complica por el tema del recambio también. O sea, hay veces que tiene que esperar que de una caseta vaya a otra persona, le dé menudo porque se le acaba el que está ahí. Eso es sumamente tedioso. El principal problema que se genera en los tapones, como decimos los dominicanos, en las estaciones de peaje es el uso de efectivo. Así es. Y entonces tenemos que irlo disminuyendo. Por eso vamos a hacer más carriles de paso rápido exclusivos y menos de efectivo, para obligar a que la gente vaya migrando al paso rápido. Exactamente. También algo importante educar es que estamos... con una campaña, como ya has dicho, ¿verdad?, a la ciudadanía, porque sabemos lo que tenemos. Totalmente. Nosotros tenemos varias campañas de educación vial. Una va a estar dirigida, por ejemplo, al uso de
de paso rápido, otras que tienen que ver con el tema de manejar con cuidado, que la lanzamos en Navidad con Navidad Segura, pero que continúa este año, es una propuesta que nosotros tenemos. También el tema de los desechos, o sea, de tirar basura, que tenemos un nivel extraordinario de no adoptar una cultura como país más amigable al medio ambiente en ese sentido. Muy bien. Y que nosotros estamos apostando también a eso, que tiremos menos basura en las calles y que nuestras avenidas, sobre todo las principales, estén bonitas. Nosotros estamos recogiendo promedio unas 600 fundas de basura diariamente en las carreteras del país. ¿Cuándo iniciaría este proceso de homogeneizar el pase rápido? Nosotros iniciar las campañas y todo eso. Ya estamos en curso. Ya hemos iniciado con la venta de los dispositivos. Que cuando entramos, a un precio más asequible. Mucho más asequible, que nada, reitero, mucho más fácil ahora porque ya puedes recargar por WhatsApp. O sea que WhatsApp tenemos todos. Excelente. Muy difícil que haya una persona que no tenga WhatsApp. Estamos ya haciendo acuerdos, por ejemplo, con el Banco Popular, que tú puedas recargar a través de su plataforma. El mismo o sea, lo queremos hacer que todos los bancos, tú puedas recargar tu paso rápido, como tú puedes. Igual, hasta la banca de apuestas hemos pensado que tienen el sistema de recargar teléfonos, que tú puedas recargar también el paso rápido. Sí, hay que hacerlo, masificar eso. Claro, masificarlo y hacerlo más fácil para el usuario. Igual estamos con un plan de mantenimiento vial que anunciamos recientemente en un congreso que hubo de fiduciarias reservas, donde para este año vamos a destinar alrededor de 1.200 millones de pesos en mantenimiento vial. Bueno, se nos acabó el tiempo de Laida. Ya. La conversación con, pero que está interesante, con un speaker interesante. No, sí, está interesante lo de homogeneizar, ¿verdad? Sí, muy bueno. El tema del pase rápido, muy porque bueno esto reduciría mucho esos embotellamientos que se dan ahí en el peaje y las complicaciones que se producen. Eso va a ser un estrés que nos va a quitar. Iluminación. Estamos en un plan agresivo de iluminación de las estaciones y su entorno. Excelente. Que muchas veces se producen accidentes. Estaban tan oscuras muchas estaciones que a veces venía una persona muy rápida y no veía muy bien la estación y colapsaba. ¿Tú sabes con cuál pasa esa? Cuando yo vengo de San Cristóbal, nada más hay dos salidas para venir acá. La 6 de noviembre. Y tú a veces... La Sánchez. Tú a veces... ¿Dónde que está? El muro está en el medio. O sea, una cosa sin luz. Eso está dentro de la visión. Excelente. Un plan de iluminación. Estamos ya haciendo el proceso de licitación para iluminar todo el entorno de las estaciones y las estaciones como tal con tecnología LED de lámparas solares. Igual estamos viendo el tema de paneles solares para las estaciones para ser autosuficientes energéticamente hablando y no depender del sistema energético, pero además también de los sistemas de backup, como por ejemplo la planta eléctrica. Todo eso lo estamos... Te felicitamos, Jean Luis, por tus logros. De verdad, a mí me ha dejado muy satisfecho con lo que ha explicado respecto a la autoridad portuaria por la oportunidad y que cuando volvamos tengamos muchas cosas nuevas que compartir con ustedes. Así es. Juventud en el Estado, ideas frescas e innovadoras. Así es. Muchas gracias a Jean Luis Rodríguez, director de Apordón y de RD Vial aquí en República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega de reseñas. Nos reencontramos el próximo fin de semana y como siempre les invitamos, ¿verdad, Rafael? A que se porten bien. A que se van a portar mal, que nos avisen. Y si se quiere portar mal, que asuma las consecuencias. Feliz fin de semana. Así es.